tardes, hoy les vengo a hablar sobre la sexualidad en la Edad Media, conformado por mi grupo de trabajo, Angélica Garzón, Diana Cherti y Gerly Mancera, y quienes habla Carla Castro. Inicio hablándoles sobre qué es la sexualidad en la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que se desarrolla entre el año 476 a.C. y que va al año 1492. En esta edad se define como una época de retroceso y retraimiento cultural, social y económico, en la cual la Iglesia imponía una visión teocéntrica del mundo, lo que llevaba a un control total de la vida cotidiana de las personas como tal. En esta edad marca una época muy retrógrada en cuestión de la sexualidad. La sexualidad se veía como algo pecaminoso y el cristianismo lo separaba el sexo de dos formas. Una era la primera, actos naturales, y la segunda, actos contra la naturaleza. Ahora les voy a hablar sobre el matrimonio. En esta época el sexo solo es posible dentro del matrimonio, con una finalidad reproductiva, siempre utilizando dos términos. Uno era el dialectivo, que esto significaba que es el amor honesto, y el segundo era honesto copulativo, que significaba práctica del sexo solo para la reproducción. El deseo sexual se consideraba como una especie de enfermedad, por ello se fomentaba la castidad. Por el contrario, estaba la fornicación. Se suponía de la práctica del sexo fuera del matrimonio. Cuando los hombres tenían ansias sexuales, se les proponía que se practicaran sangrías en las venas, y cuando las mujeres tenían ansias sexuales, se les recomendaba lascivas de incienso en la vagina. Ahora les voy a hablar sobre el adulterio. El adulterio era considerado un delito, puesto que atentaba contra el matrimonio, que en casos se presentaba el bastardo, que era el hijo fuera del matrimonio. El adulterio era peor visto si lo realizaba la mujer, mientras que en el hombre se decía que había caído en el amancebamiento, y en la cual el marido estaba facultado a matar los adulterios de la mujer y disponer de sus bienes como quisiera. Quien practicara adulterio tenía unos castigos, como era 40 días de penitencia con pan y agua, o 30 días o 10 años. Continuando con la sexualidad en la Edad Media, vamos a hablar de dos términos muy importantes en la época. Uno, la barraganía, y el otro, la prostitución. La barraganía era un contrato de amistad y compañía entre un soltero o clérigo y una mujer soltera, cuyas características eran la permanencia y la fidelidad. Se denomina barragana a la amiga o prostituta que vive con el hombre en la casa. Si seguimos muchas crónicas, nos señalan la existencia de esta figura en muchos casos del clero, que vivían de forma secreta en la misma casa. Era una figura similar a la que conoceremos como la ama de cura del pueblo. La barraganía en la iglesia no era mal vista por los fieles, ya que de este modo conseguían distraer la voracidad sexual de los religiosos, poniendo así a resguardo sus propios hijos, hijas y esposas. Si bien la mayoría de las barraganas eran personas marginales, obligadas a llevar distintivos y privadas de la vida social, otras conseguían escalar a la jerarquía de papisas y llegaron a tener un papel muy importante en la historia. Su estilo de vida era lujoso y suntuario, y no tenían mayor recato en exhibir a sus amantes o en desafiar a competencias sobre sus dominios de diversas prácticas sexuales, condenadas por la Iglesia. En cambio, la prostitución es la actividad que ejerce una persona con otra, sosteniendo relaciones sexuales a cambio de dinero. La prostitución era un pecado para la Iglesia, puesto que significaba la fornicación, pero acabó siendo reconocida por la Iglesia y por otros sectores como un mal necesario. Según argumentaba que los hombres buscasen relaciones sexuales con prostitutas, servía para proteger a las mujeres respetables de la seducción y de la violación. El Gran Consejo de Venecia, en el año 1358, declaró que la prostitución era absolutamente imprescindible para el mundo. A pesar de que la Iglesia la calificó como una práctica moralmente equivocada, si seguimos a San Agustín,
nos encontramos con la sorpresa cuando él dice que si se expulsa la prostitución de la sociedad, se transforma todo a causa de las pasiones. Era habitual en esta época que los prostíbulos y las mancebías estuvieran situados en los extremos de las ciudades. Las autoridades los encontraban totalmente y se procuraba que un médico visitara cada 8 días a las prostitutas, para así conseguir evitar las enfermedades de transmisión sexual, y se recomendaba que nunca estuvieran con más de 3 hombres en el mismo día. En aquellos momentos históricos había mucho miedo a la propagación de pandemias. Algunas ciudades medievales regulaban que las prostitutas fueran vestidas con algún distintivo que las diferenciara del resto de mujeres, con prendas de ropa como mantillas cortas, faldas de colores, cintas rojas en la cabeza. En Florencia se les obligaba a llevar guantes y campanas en los sombreros. Valencia disponía del prostíbulo más grande de toda Europa en la Edad Media. Se constituyó todo un barrio en el año 1325 para guardar toda la prostitución de la ciudad. Dicho barrio era conocido como la Poble de Barnet de Villa, y se encontraba todo tipo de prostíbulos, tabernas, hostales y tiendas. Valencia alcanzó la fama por sus prostitutas, ya que eran las más caras de toda la península ibérica y ganaban auténticas fortunas. En muchos casos llegaron a provocar la envidia de las mujeres de alta sociedad. A pesar de todo esto, en la historia, las prostitutas siempre han llevado una vida muy difícil, nunca han sido aceptadas por la iglesia, por más de que traten de hacer que sean bien recibidas, nunca han sido bien vistas. En esta época, en la Edad Media, la media de vida de las personas era de 35 años. En el caso de las prostitutas, la mayoría llegaba a vivir mucho menos que eso. La homosexualidad no se consideraba como una opción sexual. Se creía que a falta de hombres y mujeres en la comunidad se producía un carácter negativo, lo cual no era tan natural para ellos, ya que no había procreación en estas relaciones. Santo Tomás de Aquino consideraba que el único acto sexual que no era sodomía era el coito vaginal. La homosexualidad podía ser castigada con la muerte y otras consecuencias como provocar mutilaciones y la hoguera. Si la homosexualidad era descubierta en el sacerdocio, en el momento se llevaban a una jaula que era suspendida y ahí los dejaban ahí morir hasta que se murieran de hambre. La homosexualidad tuvo cierta tolerancia en los siglos X y XII, pero la situación cambió radicalmente a partir de los inicios del siglo XIII. Se condenó a morir una mujer en el año 1477 que se llamaba Caterina en el río Rin a su paso por la ciudad de Spitia, por ser declarada lesbiana. La masturbación se consideraba como un hecho antinatural, era un gran pecado. Se castigaba más a los hombres que a las mujeres porque a mujeres se les atribuía con la lujuria. Se sostenía que la masturbación era el pecado más grande que la violación, el incesto y el adulterio, ya que en estos se atribuía que eran pecados en las que se podía procrear, entonces les decían pecados naturales. En cambio, a la masturbación y al homosexualismo decían que eran pecados antinaturales, por eso los consideraban los más graves. La condena de Agustín hacia la masturbación como pecado antinatural fue aceptada por la Iglesia a mitades de la Edad Media, en el siglo XIII, por Santo Tomás Aquino, y se basaban en la cita bíblica de Onán, ya que Onán se acostaba con su cuñada viuda y para no tener cargo de conciencia o para no procrear, él eyaculaba por fuera. A esto hacían referencia a lo que decía la ley de Moisés. La ley de Moisés dictaba que cualquier persona que derramase su semen en la tierra infértil estaba haciéndolo en el lugar incorrecto. La posición del misionero en la Edad Media, el poder de la Iglesia imponía a sus feligreses de cómo practicar el sexo. Para ellos la única posición natural era la posición del misionero, ya que para ellos las demás posiciones como colocar la mujer arriba o el hombre atrás, para ellos no eran permitidos porque pues decían que
era alterar el rol de la pareja. Viene que los condones y los consoladores. Bueno, estos eran de lino, de intestinos o de vejigas de animales y eran amarrados por cordones y pues los utilizaban muchas veces. Ellos más que todo lo utilizaban no era para prevenir embarazos, sino para prevenir de enfermedades sexuales como era la sífilis, pues en esa época esta era como la más peligrosa la más peligrosa. La impotencia. Cuando un hombre no podía consumir el matrimonio, este era valorado por un grupo de médicos. Ellos evaluaban su pene y daban un diagnóstico si era positivo o negativo. Si era negativo, pues en consecuencia no podía consumir su matrimonio y pues podía separarse legalmente de su pareja. A continuación les hablaré del cinturón de castidad y el derecho de pernada. El cinturón de castidad fue muy utilizado entre los primeros burgueses que debían velar por su honor cuando viajaban por razones mercantiles. El cinturón de castidad es una braga de hierro cerrable con el cual obligaban a las mujeres a usar en la Edad Media para evitar las infidelidades sexuales o, en casos extremos, padres de familia que hacían usarlos a sus hijos e hijas para mantenerlos vírgenes hasta el matrimonio. Su efectividad se basaba en el hecho de que una vez cerrado el candado y retirada la llave, resulta imposible que un hombre introduzca el pene en la vagina de la mujer, por la presencia de púas en el cinturón al nivel en el que ésta se encuentra, por lo que constituye un bloqueo para realizar el coito. El candado le daba un toque impenetrable. Con el cinturón los hombres medievales que iban a las guerras podían estar seguros de que sus esposas no tendrían relaciones con nadie mientras estuvieran lejos durante años. También fue utilizado por mujeres para protegerse de las frecuentes violaciones durante acuartamientos de soldados. Su uso era más frecuente en enfermeras y religiosas que atendían heridos en los frentes de batalla. Estos artugios, normalmente metálicos y más propios de instrumentos de tortura, el cual colocaban entre los muslos de la mujer, tenían dos orificios que permitían evacuar la orina, los heces y la sangre menstrual, pero como ya he mencionado, impedían la entrada de un pene. En la actualidad siguen existiendo como juguetes eróticos. El derecho de pernada o derecho de la primera noche hace referencia a los hombres que se valían de su posición para obtener favores sexuales de sus subordinados. Consistía en que un señor feudal desfloraba a una recién casada en su noche de bodas, la primera noche en virtud de una ley o costumbre que lo permitía. Este era un derecho natural que tenía el señor feudal de acceder carnalmente a la mujer que se casaría con uno de sus siervos. En pocas palabras, por ser patrón del novio o los padres de la novia, tenía el derecho a violarla. Si alguno de ellos se oponía a que se llevara a cabo el ritual, eran golpeados hasta el punto de casi matarlos. Eran también obligados a estar presentes el día de la ceremonia, ya que la fiesta y la ceremonia debían transcurrir normal. Pero al terminar la fiesta, la novia y el patrón debían entrar a la alcoba principal de este para pasar la noche de bodas con él y no con el novio. Hay numerosos ejemplos de violencia sexual por parte de señores feudales a lo largo de la Edad Media.